Hemos recibido en RPP al empresario español Sergio Castellanos, establecido en nuestro país desde el año 14, y que algunos han presentado como el inspirador de lo hecho por el llamado español Jorge Hernández, y algunos lo asocian con actividades que tienen que ver con el tráfico de tierras, por una parte, y directamente con influencia en la Policía Nacional. Se basan quienes así piensan en su calidad de padrino de la inauguración de una gruta dedicada a la Virgen con nombres de varios generales de la policía. Cuéntenos por eso cuál es su actividad, señor Castellanos, y qué lo trajo al Perú. Bueno, pues al Perú me trajo la actividad inmobiliaria realmente, que es un poco a la que me dedico desde hace pues casi 30 años, ¿no? Entonces vimos aquí una oportunidad a través de comprarle a los bancos inmuebles de recuperaciones, que es un poco la actividad que nos habíamos dedicado haciendo en España, y le compramos al BBVA un par de inmuebles y a partir de ahí generamos promoción inmobiliaria. Estando en esa promoción inmobiliaria nos surgió la posibilidad de generar un saneamiento físico-legal grande en la zona de Puente Piedra. Le compramos a la familia Marsano, le compramos unas tierras grandes en aquella zona y bueno, y ese era un proyecto muy ambicioso porque directamente nunca habíamos hecho esa actividad. Lo que pasa es que bueno, nos reunimos de profesionales que conocían esa actividad y nos pusimos al trabajo, y todo esto nos pilló justo la pandemia porque compramos en abril del 2019. Y entonces pues justo nos pilló la pandemia y después de la pandemia empezamos a trabajar esta actividad. ¿Y cuándo tomó contacto usted con el señor Jorge Hernández? Jorge Hernández, yo tomé contacto hacía años ya, hacía pues como 4 o 5 años, porque bueno, pues nos conocimos en una circunstancia y bueno, siempre te une mucho el ser de la misma ciudad y ser compatriota. Alicante, ¿no? En el sur de España. Correcto, correcto. Entonces bueno, pues nos caímos bien y charlamos, no muy habitualmente, pero sí que teníamos contacto. Ahora, ¿qué vínculos mantuvo usted con autoridades de la policía y del gobierno bajo Pedro Castillo? Pues del gobierno absolutamente con nadie, no conozco absolutamente a nadie del gobierno. Con la policía pues fue a través de un abogado que trabajaba con nosotros en Agrícola de Lima, se llamaba Javier Bonet, que era un ex policía de investigaciones, y me comentó que la policía de investigaciones de Inspectoría del Callao había adquirido un inmueble que lo había recogido de alguna recuperación que habían ejercido y estaba hecho polvo. Entonces si había la posibilidad de colaborar con ellos en alguna medida. Nosotros, como hemos hecho bastantes viviendas en Lima, pues teníamos 5 o 6 trasteros, depósitos que llamáis aquí, llenos de material sobrante realmente de los edificios. Y bueno, y como buena persona, pues yo dije, pues mira, creo que esta es la mejor oportunidad. Tenía a los comerciales diciéndome que cuándo se podían vender esos depósitos, y al final fue la oportunidad para sacar ese material, llevarlo a la inspectoría, y con eso pues se refraccionó gran parte de la... Y firma usted como padrino en la losa, ¿no? Claro, esto fue, me parece, fue el coronel Casanova, que es el que regentaba un poco la dirección de todo aquello, fue el que me propuso, porque fue la persona que más aportó en esa refracción, y bueno, me nombraron padrino y con mucho orgullo. Tenemos 2 fotos, ¿no?, que han circulado. En una es un cumpleaños, ¿no?, donde hay jefes policiales. Esto es lo de la gruta, ¿no? Lo de la inauguración, ¿no? Sí, y ahí aparece usted con jefes policiales. ¿Y quién más? Ahí aparece Jorge Hernández y no conozco al resto, pero yo creo que el coronel Casanova sí que debería estar, porque esta sería la... ¿Y cómo reacciona usted cuando oye decir al general jefe de la policía de la época, el señor Vera Llerena, que el presidente Pedro Castillo le pidió a su amigo y compatriota y además paisano de Alicante, Jorge Hernández, reúnete con el gringo, que parece que así llamaba al español? ¿Usted estaba informado de estas...? Absolutamente no tenía ningún tipo de conocimiento de esas conversaciones, y cuando realmente yo tuve contacto con Fernando Felan, que él siempre intentó sacar mi información en esa línea,
yo siempre lo negaba, porque realmente es que no conocía realmente esos movimientos ni esas relaciones a ese nivel que tuviera Jorge Hernández. Entonces me sorprendía muchísimo, y yo creo que lo que le molestaba a Fernando Felán era que no podía obtener la información que quería en la línea que él suponía. ¿Y no daba esa información porque no la poseía o porque no era prudente que la diera? No porque fuera prudente, sino porque no la tenía, no la conocía y no la tenía, sinceramente. Yo cuando hablaba con Jorge le decía, oye Jorge, me han dicho esto. ¿Qué es lo que quería saber el señor Felán, que estuvo anoche acá con nosotros? Sí, lo conozco. Sí. Pues realmente indagar información y a ver un poco cómo podía relacionar sus tramollos, las cosas que realmente él intentaba montar por detrás, pero sinceramente no sé más realmente. Nosotros... Estos tramollos, como dice usted, con una palabra que no usamos acá, pero que se entiende lo que está por atrás, ¿no? ¿Qué cosas eran? ¿En qué consistían? Pues sinceramente no lo sé. Lo que pasa es que a mí me ha sorprendido mucho cuando... Pero no sabe muchas cosas usted, ¿eh? No sé si es porque es inteligente o porque no lo es. No, sinceramente pero no sabe muchas cosas. Mi actividad... Se ha movido en un país, ha estado metido en cosas delicadas. En Puente Piedra han habido dificultades, fricciones, Mi actividad realmente policía, ha habido violencia también en Puente Piedra, muertos, Sí, ¿no? ahí... Y usted no sabe nada. No, bueno, sé cosas de mi actividad realmente inmobiliaria, de eso conozco bastante, y es un poco a lo que me he dedicado hasta que me apartaron de la empresa, precisamente por la sarta de mentiras que arrojaron sobre mí, sobre Jorge Hernández y sobre Agrícola de Lima. ¿Qué dice el señor Marzano, a quien usted le compró esos terrenos en Puente Piedra? ¿Cuántas hectáreas son? Pues eran como 500 hectáreas, una cosa así. Sí, era un fondo muy grande, un fondo grande, sí. Ahora, usted le pagó servicios profesionales a Ofelán. Sí. ¿Qué cosa quería de él? Vamos a ver, a mí el señor Fernando Felán me lo presenta el abogado que también trabajaba con nosotros, Carlos Paredes. Entonces le comentamos un poco el proyecto que tenemos a Fernando Felán en Puente Piedra. Lo hago subir a Puente Piedra porque una cosa es comentarlo y otra cosa es verlo realmente. Teníamos en las oficinas con el plano absolutamente de todo el fondo, y a partir de ahí un poco cómo hemos sectorizado todo para poder llegar a todas las asociaciones de vecinos, porque el fondo fundamental de esto es intentar vender los títulos de propiedad a la mayoría de la gente que son posesionarios. De esas 500 hectáreas. Claro, que son hay muchos posesionarios. vecinos que se quejan de haber sido echados por la policía, respaldada y alentada por los intereses de su empresa, y que habría habido muertos. Agrícola de Lima nunca ha sacado absolutamente a nadie, ni lo va a hacer. O sea, esa no es la actividad realmente. Nosotros invitamos a todos los posesionarios a obtener su título de propiedad, y a partir de ahí le hacemos un estudio y le decimos un poco en qué parámetros se puede generar esa transacción. Esa es un poco la actividad que está teniendo Agrícola de Lima. ¿Qué ocurre? Que nosotros también pues identificamos extensiones que están libres, que no hay ningún tipo de posesionario, y entramos y vallamos. Primero lo que hacíamos es identificábamos que ahí no había posesionarios, identificábamos que esos terrenos estaban dentro de la propiedad de Agrícola de Lima, y a partir de ahí generábamos nuestro vallado perimétrico. O sea que no hay nada reprochable en su actividad profesional en Puente Piedra. 500 hectáreas, dice, ¿no? Pero esto llega hasta la parte alta de las lomas del Zapallar. No llega al Zapallar. Esto va desde el óvalo de Huamantanga hasta el óvalo de Gambetta. Es o sea, panamericana a derecha. Un muro largo, sobre la colina. No llega, es solamente terreno absolutamente llano. O sea, en el momento que llega a la colina, ahí se corta la finca. Ya. Y no tiene que ver con el cementerio. No. Bueno, el cementerio está dentro. Ahí, ¿no? El cementerio está dentro. De su propiedad. Está dentro. Lo que pasa es que será una de las zonas que tendremos que ceder a cambio de los aportes normales que el urbanismo se plantea. ¿Por qué es que el señor Ofelán se forma una mala opinión de usted y le atribuye cosas que usted niega haber hecho? Yo creo que yo sinceramente creo que esto es un montaje que hace el señor Ofelán con unos propósitos que los tendrá que aclarar él, porque el propósito realmente que yo he visto es lo que me han fastidiado a nivel personal, lo que están fastidiando a nivel empresarial Agrícola de Lima, y todo el caso de Jorge Hernández, que también está teniendo muchísimos problemas. Estará usted chocado, como todo el mundo, que haya protegido a un prófugo de la justicia, sobrino del presidente de la República. Ahora me dirá que no lo sabía, no se enteró. Vamos a ver, yo no sabía realmente que hizo eso. Yo realmente me encaré con Jorge y le dije, oye, ¿cómo es posible que esto lo hicieras, y esto lo hicieras un poco a mis espaldas? Porque si me lo hubieras dicho, que hubieras utilizado un inmueble que usted pagaba.
que yo pagaba, pues evidentemente me hubiera opuesto, ¿no? Lo que pasa es que no lo sabía. Yo también viajo, entro, salgo, y en la confianza que yo tenía con Jorge, pues le dejaba las llaves de mi casa cuando yo salía. Uso de una propiedad en La Molina, en la calle Roma. En la calle Roma, Isidro, eso es San Isidro, San Isidro. ¿También ha sido financiado por usted? Sí. Y tampoco sabía que se reunían ahí con jefes de la policía, que el general Vera Llerena ha estado ahí. Yo, con el único que coincidí, que ya lo he declarado en las carpetas fiscales, ha sido con Vera Llerena, que, bueno, yo lo que pasaba es que en esa época, pues, salíamos a las 6:30 de la mañana y volvíamos a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde yo lo que intentaba es conectar un poco con España, pues, para hablar con mi esposa y tal, y yo llegaba a mi habitación, era una casa grande, y en una de las veces, una de las noches, pues yo me levanté a la 1 de la mañana y vi que estaba Jorge con un señor que no conocía. Me presentó Jorge y dice, este es el general Vera Llerena. Dije, bueno, buenas noches, cogí un vaso de agua y me fui. Pero no le llamó la atención, no se sintió inquieto, sí, me llamó la atención, bajo el mismo techo con el jefe de la policía. Claro, me llamó la atención. Yo no conocía ni incluso ni su cargo, yo realmente. Pero cuando se acostó esa noche, por muy cansado que estuviera, ¿qué pensó? ¿En qué estoy yo acá? ¿Qué está pasando bajo mi techo en Roma? Yo pensé que al día siguiente hablaría con Jorge, que me explicara realmente. ¿Y qué le explicó? Me dijo, no te preocupes, no es una reunión normal y tal y cual. Dije, bueno, pues que no vuelve a ocurrir bajo mi techo, porque esto puede traer problemas para todos. Pero no le dio una explicación convincente. No, ¿Esto no es me normal que yo, joven español, me reúna con el jefe de la policía, teniendo por otra parte protegido en otra propiedad al sobrino del presidente de la República? Es una cosa bastante anómala, ¿no? Es anómala, pero sinceramente no conocía los entresijos ni conocía el fondo de la cuestión. Usted es un hombre de gran ingenuidad. Pues a lo mejor puede ser que sea así, pero sinceramente no lo conocía, y si lo hubiera conocido, lo hubiera dicho. De hecho, en las carpetas fiscales a todos los miembros de la policía le han preguntado por mí, y a mí no me conoce absolutamente nadie, porque no tenía ninguna relación con ellos. ¿Qué vínculo se ha podido establecer entre usted y la voluntad de asesinar al coronel Harvel Colchado de la Policía Nacional y a la fiscal de la Nación? Estamos ante una acusación grave, ¿no? Muy grave, muy grave. Claro, un intento que yo era el jefe de que estaba coordinando un equipo para realizar esta actividad. A mí me sorprendió muchísimo, pero enlacé un poco con lo que me dijo Fernando Felan. Fernando Felan, en la última semana antes de las elecciones distritales de Puente Piedra, me comenta que se estaban creando unas informaciones periodísticas para ir en contra mía, en contra de Jorge Hernández y en contra de Agrícola de Lima. Y del candidato que ustedes querían hacer ganar en Puente Piedra de Renovación Popular, que perdió. Nosotros no hemos apoyado directamente a ningún candidato. Por supuesto que tenemos nuestras preferencias, igual que las tiene cualquier persona, pero yo como extranjero no puedo votar en este país, con lo cual puedo intentar apoyar de alguna forma o de otra. Pero, financiar, ¿no? No, financiar no, en ningún caso. Realmente todo esto salió un poco de que Fernando Felan conocía personalmente a López Aliaga, y entonces López Aliaga estaba bastante involucrado en la campaña de Puente Piedra a través de Milton Jiménez. A partir de ahí vi que Fernando Felan generaba pues muchos reportajes que él los hacía apoyando a Renovación Popular y en contra de Somos Perú. Entonces, bueno, esa es un poco la línea que nos hubiera gustado seguir, pero precisamente nosotros no lo contratamos con ese objetivo, lo contratamos para que llegara a las asociaciones de vecinos y aterrizara un poco la venta de títulos de propiedad en el saneamiento. ¿Usted niega haber estado vinculado a ninguna actividad ilegal ni haber buscado infiltrar a la Policía Nacional y se compromete en consecuencia a declarar todo lo que sabe, caiga quien caiga y pese a quien pese, cuando sea interrogado en la Fiscalía? Absoluto. Ya he ido a la Fiscalía, el equipo especial ya me ha interrogado varias veces y ya he dicho mi versión, y evidentemente todo lo que sé lo voy a poner en conocimiento de la Fiscalía para que se esclarezca esta situación lo antes posible. Bueno, muchísimas gracias, señor Sergio Castellanos, por su presencia acá, por sus explicaciones. Tocará naturalmente en la Fiscalía preguntarle las cosas con más elementos.